Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien, listos y listas para iniciar la actividad del día de hoy, siempre agradeciendo a Dios por cada bondad que nos brinda. El tema a trabajar el día de hoy es reconoce la información explícita del texto leído, el área comunicación. El propósito es, presta mucha atención, identificar información explícita de un texto informativo. Hemos leído acerca del proceso histórico del Perú, circunstancias que nos permitan reflexionar sobre cómo nuestro país ha atravesado situaciones distintas desde nuestros antecesores hasta la actualidad. Sabemos que podemos construir una sociedad justa y solidaria en la que se respeten nuestros derechos, contribuyendo así al desarrollo integral y sostenible de nuestra localidad, comunidad, región y país. Antes de leer qué vamos a hacer, debemos tener en cuenta que en los textos que consultamos podemos encontrar información que aparece de manera literal, explícita. ¿Qué quiere decir de manera literal, explícita? Que está dentro del texto. Que la información que yo quiero obtener la voy a encontrar leyendo el texto. Y hay otra información que podemos deducir, podemos entender u obtener como conclusión. A esto se llama información implícita, que no está dentro del texto, pero sí la puedo deducir por el contenido que tiene este texto. ¿Listo? ¿Sabías que la información explícita es toda idea, dato o mensaje que se encuentra de forma directa y clara en un texto? ¿Sabías eso? Mira, la información explícita está dentro del texto de forma directa y clara. La voy a encontrar leyendo el texto. La información es literal. La podemos reconocer a simple vista, pues es fácil de identificar. Para reconocer lo explícito podemos utilizar las siguientes preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Mira, para reconocer una información explícita, una información literal, puedo utilizar estas preguntas. Durante la lectura, vamos a leer el texto 1. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Vas a leer conmigo y si tienes una hojita para ir anotando las ideas principales, también lo puedes hacer. Los límites se fueron estableciendo poco a poco a lo largo de los siglos XIX y XX. Prácticamente podemos decir que el tema se cerró recién en 1998, cuando se terminaron de resolver los puntos de conflicto con Ecuador en el Acuerdo de Brasilia. Una época de mucha actividad en la tarea de delimitación territorial fueron los gobiernos de Augusto Leguía de 1908 a 1912 y de 1919 a 1930. En dichos periodos se definieron los límites con Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, es decir, casi todas las fronteras. Con Ecuador, un hito importante fue el Protocolo de Río de Janeiro de 1942 y el de Brasilia que señalé antes. En el aspecto marítimo, los límites de nuestro país con Chile se han terminado de definir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2014. Unos años antes los habíamos resuelto con Ecuador. ¿De qué estamos hablando en el texto? Muy bien, de las fronteras de nuestro país, ¿verdad? Con quienes limitamos y cómo se han ido estableciendo estas demarcaciones territoriales. Si gustas, puedes poner pausa al video y volver a leer el texto. Después de la lectura, vas a responder ¿qué se expone en el texto? ¿Qué se está exponiendo? Muy bien, ¿cómo se han delimitado las fronteras de nuestro país? ¿Quién definió los límites con Brasil y Bolivia? ¿Quién definió estos límites? Muy bien, en el gobierno de Augusto B. Leguía. ¿Te das cuenta? Esta pregunta me ayuda a obtener información explícita del texto. ¿Qué quiere decir?
la puedo encontrar dentro del texto si yo vuelvo a leer. Es muy importante. ¿Cuándo gobernó Augusto Leguía? ¿Cuándo ha gobernado? También está dentro del texto. Tú tienes que encontrar esa información. ¿Dónde se han terminado de definir los límites con Chile? ¿Dónde? ¿En qué corte? Tienes que escribirlo ahí. ¿Cómo era la época de delimitación territorial? ¿Cómo era esta época? Muy bien, una época con mucha actividad por la delimitación. También esta respuesta la puedes encontrar dentro del texto. ¿Te has dado cuenta? Todas tus respuestas se encuentran de manera directa en el texto. Por eso son explícitas. Ahora veamos el siguiente diálogo. María, después de las clases te busco en tu casa. No creo que pueda atenderte, Pablo. Estoy muy cansada. Mira, a partir de este diálogo vamos a analizar. ¿Sabías que la información implícita se encuentra en las ideas o mensajes que la autora o el autor no comunica de forma directa? Está incluida en el texto sin que éste la exprese directamente. Se puede sobreentender por el contexto, la experiencia, los conocimientos previos, entre otras. Ahora vamos a marcar las ideas implícitas que reconozcas en la expresión de María. María dice, estoy muy cansada. Si nosotros queremos saber qué información implícita tiene esta expresión, vamos a leer las siguientes alternativas. ¿Por qué crees que María está muy cansada? Porque estudió toda la noche, porque tuvo una reunión familiar el día anterior, porque desea estar sola, porque saldrá con sus amigas o porque se irá a descansar. Recuerda que María es una niña que estudia al igual que tú. Entonces, ¿qué alternativa sería? Muy bien. Lo más seguro es que estudió toda la noche. ¿Y cómo yo obtengo esta información? Porque estoy sobreentendiéndolo de la expresión que ella dijo. Estoy muy cansada y yo estoy asumiendo que está cansada porque estudió toda la noche. Es lo que yo estoy entendiendo de lo que expresó María. A esto nosotros le llamamos una información implícita. ¿Listo? Son muchas más las mujeres que han aportado y siguen aportando con sus estudios, trabajo y dedicación en el desarrollo del Perú. Cada una de estas historias son solo una muestra de lo que las mujeres hacen desde las diversas actividades y roles que asumen. Ahora vamos a reflexionar y responder del texto. ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Escribe la información implícita que encuentres en las frases. ¿Qué es implícita? Lo que tú vas a entender, lo que el autor quiere comunicar. ¿Listo? La primera frase es, podemos decir que el tema se cerró. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiendes tú por eso? Vas a anotar con tus propias ideas. Una época de mucha actividad. ¿Qué entiendes tú por esa frase? Es lo que tú entiendes. A eso nosotros le llamamos información implícita, lo que se desprende de lo que dijeron los autores de este texto. ¿Cuáles son las causas de un conflicto territorial? ¿Cuáles crees que son las causas de un conflicto territorial? Muy bien, la falta de la delimitación de sus fronteras. Muy bien. ¿Qué consecuencias tienen los conflictos territoriales? ¿Traen consecuencias estos conflictos? Claro que sí. A veces confrontaciones entre los pobladores y antiguamente estos conflictos territoriales causaban guerras para poder delimitar el espacio que cada país tenía. ¿Qué significó para nuestro país tener conflictos territoriales? ¿Qué piensas tú? ¿Qué sintió nuestro país al tener estos conflictos territoriales? Muy bien, hubo consecuencias, ¿verdad? De los conflictos territoriales. Y tú vas a colocar qué significó para nuestro país tener estos conflictos. También puedes buscar información y anotar lo que has entendido.
Ahora vamos a reflexionar sobre tus aprendizajes. ¿Qué aprendiste con esta actividad? ¿Qué has aprendido? Que el Perú tiene límites, ¿verdad? ¿Qué más has aprendido? Cómo se han logrado demarcar esos límites. ¿Quiénes fueron los que lograron esta hazaña? ¿Qué más has aprendido? Vas a anotarlo aquí. ¿Para qué te sirve la información que obtuviste? ¿Para qué nos sirve? Para conocer un poco más sobre la delimitación de nuestro territorio. Aplica lo aprendido. Durante tu época escolar tienes que leer diversos textos. Ahora, cuando revises las diversas fuentes para realizar tus actividades, anota la información implícita que encuentres, pues te servirá para consultas posteriores. ¿Es la primera vez que vamos a leer un texto? No, lo venimos haciendo sesiones atrás y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, para aplicar lo aprendido, tú ahora tienes que reconocer que una información explícita es la que está dentro del texto y una información implícita es lo que yo entiendo del contenido del texto. ¿Está literalmente escrito? No, yo voy a interpretar lo que han escrito. ¿Listo? Eso es una información implícita. Lo tengo que entender. Y ahora, cuando tú leas otros textos, también tienes que identificar lo que es la información explícita y lo que es una información implícita. ¿Listo? Y ahora nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios. ¿Leíste el texto ¿Quién estableció las fronteras del Perú independiente? Espero que sí, y también te animes a buscar más información sobre nuestras fronteras y cómo se establecieron. ¿Respondiste algunas preguntas para identificar la información explícita e implícita? Muy bien, lo has hecho conmigo. ¿Utilizaste estrategias para recoger información desde diversas fuentes con el fin de identificar información implícita? También puedes utilizar estrategias, subrayando las ideas que ha escrito el autor e interpretarlas. ¿Listo? Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Nos vemos mañana. Chao, chao.